Dice este versículo que es muy conocido. Quiero ver la primera frase y enfocarnos en lo que dice la primera frase, pero vamos a leer juntos todo el versículo. ¿Lo tenemos? Todavía no, ¿verdad? Oseas es uno de los profetas que se conocen como menores, está después de Daniel. Oseas es donde empiezan los profetas menores. Dice, capítulo 4 y verso 6, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dice aquí el versículo, esta es la versión de las Américas. Voy a leer la versión de la versión Jerusalén para enfocarnos en lo que queremos hablar. Dice esta versión, perece mi pueblo por falta de conocimiento. Ya que tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Ya que tú has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, amado Dios, que tu buena palabra, Señor, nos hable en este día, que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra, Dios eterno, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, que esta palabra haga germinar nuestra vida, Señor, haga producir, Dios mío, el fruto que por la cual tú la envías, amado Dios. Hoy, Señor, te pedimos que tú nos hables, Padre eterno, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Esta porción de la palabra, como le digo, es una porción que es muy conocida quizás por muchos de nosotros. Es uno de los versículos que quizás recitamos o hablamos o en nuestras conversaciones puede salir a relucir este versículo en el cual dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando vemos el libro de Oseas, Oseas era un profeta que Dios envió, era un hombre que Dios envió a hablar de parte de Dios al pueblo de Israel y al pueblo al cual él estaba hablando, el pueblo de Israel en ese momento, en ese tiempo, en ese lugar donde se encontraba Oseas. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de los mejores de los tiempos o de los tiempos donde había más bonanza o donde había más bendición económica para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese tiempo de Oseas vivía un tiempo donde donde tenía económicamente, donde tenía ganado, tenía buenas posiciones, tenía con qué defenderse en cuanto a lo material. Como hoy en día nosotros vemos que muchos del pueblo de Dios, yo veo años atrás de cómo empezó la iglesia. Bueno, no empezó en ese tiempo, pero yo empecé en la iglesia en ese tiempo, más bien dicho. Recuerdo años atrás cuando empecé yo en la iglesia, miraba hermanos que no tenían la bendición económica que hoy en día tienen. Conocía personas que no tenían la bendición económica que hoy en día tienen. La iglesia misma de Dios no tenía el poder económico que hoy en día goza la iglesia de Dios. Hoy en día la iglesia de Dios goza de un poder económico, hablando de toda la iglesia en general, hablando de toda la iglesia en el mundo, o por decir en Estados Unidos. La iglesia de Dios goza de una posición económica en la cual la iglesia de Dios tiene poder en cuanto a lo económico. Es una iglesia bendecida. Una de las iglesias que se encontraba en esta situación en el Apocalipsis era la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea gozaba de una economía buena y de una economía bendecida. Yo creo que todos queremos, todos anhelamos, todos disfrutamos cuando estamos en una buena economía, amén. O habrá alguien que diga, no, pues yo prefiero vivir pobre. No, yo creo que todos queremos ser bendecidos, todos queremos disfrutar, todos queremos tener para vivir bien con nuestra familia, no para vivir una vida quizás donde presumimos o
o derrochamos las cosas, sino para vivir bien, para estar bendecidos. Y el pueblo de Israel estaba bendecido en este tiempo en el cual Oseas empieza a hablarles y me llama la atención lo que dice Oseas, mi pueblo, o Dios por medio de Oseas, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando vemos lo que dice la palabra allí, el versículo, no era de que ellos no había el conocimiento, no es que no existía el conocimiento, que no había la luz de Dios o que no estaba revelada en la ley en ese tiempo, no era que no existía la ley o que no tenían el medio de cómo adquirir el conocimiento, sino que ellos mismos decidieron rechazar el conocimiento. Es como hoy en día mucha de la iglesia de Dios, hoy en día la iglesia de Dios goza, al igual que la economía buena, la iglesia de Dios goza de una palabra buena. Hay mucho pueblo de Dios que puede gozar de una palabra buena. Yo creo que en este lugar nosotros gozamos de una palabra buena, una palabra sana, una palabra que edifica, una palabra que levanta, una palabra que bendice, una palabra que exhorta, que fortalece. Pero al igual manera, si alguien tiene acceso al internet, puede buscar de otros ministerios, puede buscar palabra revelada, palabra que bendice nuestras vidas, palabra que edifica nuestras vidas. Y uno puede estar, quizás ni conocer las personas que están predicando, pero oír apóstoles, oír profetas, oír evangelistas, oír cómo Dios está usando ciertos ministerios. Claro, hay ministerios que es mejor ni oírlos, pero hay ministerios que son de mucha bendición al cuerpo de Cristo. Y hoy en día gozamos de la palabra de Dios, gozamos de la revelación de Dios, pero al igual que el pueblo de Israel, hay mucho pueblo de Dios que tiene la palabra, que tiene el conocimiento allí, pero decide no echar mano de ese conocimiento. Decide no llenarse de ese conocimiento, decide no llenarse de la palabra de Dios, decide no llenarse de lo que la palabra, lo que Dios está dando a través de sus ministros, a través de los ministerios. Hay mucho pueblo de Dios que decide no tomar esa palabra y atesorar la palabra. Cuando nosotros vamos a la escritura, podemos ver en Salmos como dice tu palabra escondí guardada en mi corazón. Aquel hombre guardaba la palabra de Dios en su corazón, atesoraba la palabra de Dios en su corazón. María, la madre de Jesús, cuando sucedían ciertas cosas en la vida de Jesús, dice una porción de la palabra que ella atesoraba estas cosas en su corazón, acerca de Jesucristo, acerca del hijo que ella tenía, acerca de lo que él decía cuando él les dijo, no sabéis que me es mejor estar en los negocios de mi padre. Pero ella atesoraba todas esas cosas, aunque no las entendía, las atesoraba en su corazón. Y hoy en día, como pueblo de Dios, hay mucha palabra, mucho conocimiento que está allá afuera, pero es nuestra decisión si nos vamos a llenar de la palabra de Dios, si nos vamos a llenar del conocimiento de Dios, o si nos vamos a llenar de tantas otras cosas que existen también. Hoy en día podemos llenarnos de muchas cosas, podemos llenarnos de la política, podemos llenarnos del negocio, podemos llenarnos de la economía, podemos hablar de quizás del pecado, podemos llenarnos de cosas en la televisión, que no es malo ver televisión, pero hay un límite a las cosas. Tenemos que ver que no solo nos llenemos de lo de afuera, sino que nos estemos llenando de lo de Dios. Y el profeta le dice al pueblo de Israel, el pueblo de Israel que estaba muy bendecido en cuanto a lo económico, pero en cuanto a su vida espiritual no vivía de la misma bendición. El pueblo de Israel en ese tiempo estaba bendecido económicamente, pero en lo espiritual, su vida espiritual o su relación con Dios carecía mucho.
Y hoy en día nosotros podemos oír tanta palabra, pero nuestra relación con Dios puede estar careciendo mucho. Nuestra comunión con Dios puede estar careciendo de muchas cosas. Y cuando vemos lo que dice el profeta, dice, mi pueblo, o perece mi pueblo por falta de conocimiento. Y cuando dice ahí la palabra de Dios que perece mi pueblo, no es que el pueblo se había muerto, sino que el pueblo se estaba muriendo. Y nosotros vemos cómo en vida, en lo literal, en lo natural, podemos ver, hemos conocido gente que quizás nosotros los vimos antes de partir de esta tierra, vimos cómo en vida su cuerpo se iba muriendo. Yo no sé si usted ha visto personas así, pero yo he conocido gente que antes de partir se puede ver cómo el cuerpo se va muriendo poco a poco. Y así el pueblo de Israel no era que había muerto totalmente, pero sí iba muriendo poco a poco. Habían cosas en el pueblo de Israel que se iban perdiendo, que iban muriendo, que ya no estaban en el pueblo de Israel. Y hoy en día como iglesia de Dios, como iglesia de Cristo, debemos de ver qué cosas no habrá en nuestra vida o qué cosas que antes teníamos, que antes gozábamos, que antes existían en nuestra vida, quizás ya no están ahí. Cosas que pueden ir pereciendo en nuestra vida. Cosas que pueden ir muriendo en nuestra vida espiritual. Cosas que pueden ir faltando en nuestra vida espiritual. Porque el pueblo de Dios, como le digo, gozaba de una bendición económica y aparentemente estaba todo bien, todo marchaba bien aparentemente, pero había algo que iba muriendo en el pueblo de Israel. Y Dios notaba eso y Dios por eso envió su palabra y les dijo, perece mi pueblo por falta del conocimiento. Está pereciendo el pueblo, estaba muriendo ese pueblo porque le faltaba el conocimiento. Pero como le decía, no era que ese pueblo no había manera que podía ellos adquirir el conocimiento. Ellos decidieron no tomar ese conocimiento. Y como pueblo de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos. Yo sé que como hijos de Dios gozamos de muchos privilegios, gozamos de tantas cosas que quizás a veces tomamos en vano o tomamos a la ligera, pero nosotros gozamos de muchas bendiciones que el mismo pueblo de Israel no gozaba en el pacto antiguo. Y nosotros tenemos tantas cosas de parte de Dios que mucho pueblo desearía tener, pero al igual que los privilegios y bendiciones que tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios, y una de nuestras responsabilidades es de llenarnos del conocimiento que Él está dando, de llenarnos de la palabra de Dios que Él está enviando, de llenarnos de Él cada día más, de buscarlo a Él cada día más, de entregarnos a Él cada día más. Nuestra responsabilidad como pueblo de Dios es de acercarnos a Él. Es de entregar nuestro corazón, de entregar nuestra vida. Quizás alguien dirá, pero es que yo he pecado, es que hay cosas en mi vida que son vergonzosas delante de Dios y por eso no me acerco. Si hay cosas vergonzosas en tu vida, acércate a Dios y díselas a Él para que Él las vaya cambiando. Si hay pecado en tu vida, acércate a Dios para que Él te limpie y para que Él te vaya transformando. Pero el pueblo de Dios se había alejado de Él y por resultado o por consecuencia de lo que ellos habían decidido en su vida, venían muriendo ciertas cosas en su vida. Y veamos en esta tarde ciertas cosas que pueden ir pereciendo en nuestra vida o pueden perecer en la vida de un cristiano. Quizás usted está bien en toda su vida como cristiano, pero puede ver más que alguien que Dios le pueda hablar en esta noche. Y vayamos a Jeremías capítulo 7 y verso 28. Jeremías 7, 28. Vamos a ver una de las cosas que pueden perecer en nuestra vida.
7:28 dice, entonces les dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó corrección, ha perecido la verdad, ha sido cortada de su boca. Allí dice, este es el pueblo que dice el versículo 28, entonces dirás, esta es la nación que no escuchó la voz de su Dios ni aceptó corrección. Y dice, ha perecido la verdad. Porque una de las cosas que pereció en el pueblo de Israel era la verdad. Una de las cosas que antes de que llegara Oseas, una de las cosas que había perecido en ellos era la verdad. Y nosotros debemos de preguntarnos, ¿ha perecido la verdad en mi vida o aún mantengo la verdad? ¿Ha ido muriendo la verdad en mi vida o ya no tengo la verdad que un día tenía? Porque dice ahí que era la nación que no escuchó la voz de su Dios ni aceptó la corrección. Y muchas veces como pueblo de Dios no queremos aceptar corrección de parte de Dios o de parte de los ministros. Hay pueblo que lamentablemente alguien le llama la atención, un líder le llama la atención y opta por dejar el privilegio. No, es que me llamaron la atención, ¿para qué? O mejor me voy para otra iglesia, acabo que allá me dan el privilegio y llegando ya me conocen. Pero a veces por no aceptar corrección, por ir, porque alguien nos quiera corregir, quizás estamos mal y nos digan, estás haciendo las cosas mal, haz las cosas como deben de ser. Estás caminando mal o estás actuando mal o estás hablando mal. Cambia esto en tu vida. Pero a veces por no aceptar la corrección puede perecer la verdad de nuestra vida. Porque este pueblo dice, ha perecido la verdad. Porque no quisieron aceptar la corrección de parte de Dios. Dios quiso corregir su camino, pero ellos no quisieron aceptar esa corrección. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Primera de Timoteo 3:15. Dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Nosotros como iglesia de Dios somos llamados a ser columna y sostén de la verdad de Dios. Somos llamados a sostener, a ser una columna en medio del mundo que mantiene la verdad de Dios. Pero solo falta mirar un poco a la iglesia de Dios hoy en día. Y no queremos hablar mal de ningún ministerio, ni acusar, ni nada así. Pero solo falta mirar un poco la iglesia de Dios y podemos ver que mucha de la verdad falta en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios hoy en día como que se ha olvidado, cierta parte de la iglesia se ha olvidado que somos llamados a ser columna y sostén de la verdad. Que somos llamados a sostener la verdad de Dios, que somos llamados a predicar y declarar la verdad de Dios, aunque la verdad de Dios no sea lo correcto políticamente hablando. Porque hay muchas iglesias hablando hoy en día en cuanto a la preferencia sexual. Hay mucha iglesia que ya no sostiene la verdad de Dios en cuanto a eso. Hay mucha iglesia por miedo a lo que pueda suceder, por los peligros que se pueden enfrentar. Hay muchos que ya no predican la verdad de Dios. Pero la palabra es la verdad de Dios. Y lo que dice la palabra en cuanto a la preferencia sexual no es nada parecido a lo que hoy en día está declarando el mundo.
Y alguien podrá decir, no, pues mejor no vayan a esa iglesia ni escuchen a esos predicadores. Pero somos columna y sostén de la verdad de Dios. Y la palabra dice que el homosexual, el que se echa con hombre, no entrará al reino de Dios. Nosotros no somos llamados a ir conforme a la corriente de este mundo, sino a sostener la verdad de Dios. Debemos de revisarnos cuánto de la verdad sostenemos en nuestra vida. Los jóvenes hoy en día están enfrentando algo que nosotros no enfrentamos en nuestra juventud. Yo no lo enfrenté en mi juventud, enfrentarnos a un sistema que está enseñando a los niños en las escuelas que debemos de aceptar que hay gente que tiene una preferencia sexual diferente a la nuestra, que debemos de verlo como algo normal. Y nuestros jóvenes y nuestros niños crecen en medio de este ambiente. Pero jóvenes y que me escuchan en este día, ustedes son llamados a ser columna y sostén de la verdad de Dios. Yo sé que es difícil. Yo sé que es duro crecer en medio de una juventud que ve esto como algo normal. ¿Cuánta gente no es criticada por eso? Pero somos llamados a ser columna y sostén de la verdad de Dios. Somos llamados a sostener la verdad. Efesios capítulo 6 y verso 14 dice: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El apóstol Pablo nos llama a ceñir nuestros lomos con la verdad de Dios. Nosotros debemos de estar ceñidos con la verdad, hablar la verdad de Dios, declarar verdad. Si hay mentira en nuestra vida, ir viendo que esa mentira vaya siendo disipada, ir viendo que la mentira vaya dejando nuestra vida y ir declarando la verdad de Dios. En una porción de la palabra dice el apóstol Pablo: hablad verdad el uno con el otro. Que no hablemos con engaño, sino que hablemos con la verdad, que seamos transparentes. Que nosotros podamos hablar con verdad con nuestro hermano, que no lo engañemos al hablar con él. Mateo capítulo 23, verso 2 y 3 dice: diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. El grupo religioso de los fariseos se habían sentado en la cátedra de Moisés, tenían la ley, ellos eran los que enseñaban la ley, los que manejaban la ley, pero ellos mismos no vivían conforme a esa ley. Por eso el Señor Jesús, cuando vino, le dijo a sus discípulos: haced y observad lo que ellos dicen, pero no hagan conforme a sus obras. Porque hay quienes pueden hablar y enseñar las verdades de la palabra de Dios, pero no vivir conforme a las verdades de Dios. Y nosotros, como pueblo de Dios, como columna y sostén de la verdad de Dios, no somos llamados a solo declararla, sino a vivir por ella, a vivir esa verdad, a vivir la palabra de Dios, a vivir lo que aquí enseña la palabra de Dios. Claro, no estoy diciendo que ya de aquí en adelante todos perfectos, sin tacha, no, pero que vayamos creciendo en esa verdad, que vayamos, que la palabra de Dios vaya creciendo en nuestra vida, que no seamos como los fariseos, que ellos hablaban y declaraban la ley, enseñaban la ley a otros, pero ellos mismos no vivían conforme a la ley. Ellos mismos ponían cargas en otros que ellos no querían llevar esas cargas, y el Señor Jesús declara y le dice a sus discípulos: haced y observad lo que ellos os dicen, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Que nosotros no seamos así, que el Señor no le diga a alguien: haz lo que fulano de tal te dice, pero no hagas conforme él hace. Que lo que declaramos vaya de acuerdo a nuestro caminar, que lo que hablamos vaya de acuerdo a la manera que vivimos.
Y como le digo, yo no estoy diciendo que seamos perfectos. Y si miramos algo que hemos hablado, algo que hemos enseñado, y decimos, no, pues es que yo no vivo conforme a eso, no por eso nos vamos a condenar, sino querer vivir conforme a lo que hemos enseñado. Crecer en eso, querer, si yo he hablado algo de la palabra de Dios y veo que no existe en mi vida, yo debo de esforzarme porque eso sea una verdad, sea una realidad en mi vida. Que lo que yo declaro sea una realidad en mi caminar. Que si yo declaro victoria en mi vida, pues que se vea la victoria, ¿verdad? Que si yo declaro de que estoy de ser espiritual, pues que se vea, pues no que solo sea alardes de fe. No que solo sea algo que yo estoy diciendo, aunque claro, hay cosas que vamos a declarar por fe y creyendo que Dios lo va a hacer, pero debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Juan capítulo 1 y verso 3. Tercera de Juan capítulo 1 y verso 3, disculpa. Tercera de Juan capítulo 1 verso 3. Voy a leer desde el primer versículo. Al anciano, al amado Gayo, a quien yo amo en verdad, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. A qué bonito es que dijeran eso de nosotros, ¿verdad? Quizás de muchos de aquí se puede decir. Que dijo el apóstol Juan, me alegro mucho porque algunos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Y dice, esto es de cómo andas en la verdad. Porque ese hombre no era como los fariseos que solo hablaban la verdad, sino que él andaba en la verdad. Y nosotros debemos de buscar que andemos en la verdad, no solo hablar las verdades de Dios, no solo enseñarle a otros, no es como algunos dicen, ¿verdad? Que el doctor tiene el medicamento y le da la medicina a alguien para que se cure del cáncer, pero él se está muriendo del cáncer y no toma el medicamento. A veces así andan muchos. Le dan el medicamento a otros, pero ellos mismos no lo toman. Y debemos de ver que nosotros andemos como este anciano que andaba en la verdad, andaba conforme a la verdad. Salmos capítulo 43 y verso 3. Salmos 43 dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Cuando nosotros andamos conforme a la verdad de Dios, nos van a guiar hacia la santidad, nos van a guiar hacia vivir una vida en santidad, hacia consagrarnos. Cuando tú y yo vivimos conforme a la verdad de Dios, esa verdad, la luz y la verdad de Dios nos va a guiar, dice, que a su monte santo y a sus moradas. Entre más tú vivas conforme a la palabra de Dios, más te vas a acercar a Dios. Pero tú puedes incluso servir en la iglesia y estar lejos de Dios. Tú puedes incluso decirle a Dios, Señor, te anhelo estar cerca de tu presencia. Y podemos ser como ese pueblo que dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros debemos de revisarnos como pueblo de Dios, no porque yo tenga un privilegio en la iglesia, ya significa que estoy cerca de Dios. No porque yo crecí en la iglesia, no porque yo aprendí ciertas porciones de la palabra, no porque me senté a los pies de ciertos maestros, significa que ya estoy cerca de Dios.
Yo debo de buscar estar cerca de Él. Yo debo de vivir conforme a la verdad y que esa verdad me vaya guiando cada día más hacia Dios. Amén. Vayamos a Lamentaciones capítulo 3 y verso 18. Vamos a ver otra de las cosas que pueden perecer. Lamentaciones capítulo 3 verso 18 dice: digo pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Allí la palabra que se usa para vigor quiere decir, puede decir fuerza, pero la palabra que se usa es la palabra nesá, que quiere decir una meta o el objeto brillante a la distancia hacia el cual se viaja. El vigor es aquello que te impulsa hacia llegar a la meta. Y nosotros, cada uno de nosotros como pueblo de Dios, somos llamados a llegar a una meta. Cada uno de nosotros tiene la misma meta, que es llegar a ser a la imagen y a la semejanza de Cristo. Cada uno de nosotros tiene esa meta. Por eso Pablo decía: poned vuestros ojos en el autor y el consumador de vuestra fe. Nosotros debemos de tener nuestra mirada enfocada en Cristo Jesús. Nosotros debemos de estar mirando hacia Él y que nuestro vigor no perezca. Pero ¿cuántos cristianos hoy en día no han perdido el vigor? ¿Cuántos cristianos no se encuentran dentro de la iglesia frustrados? ¿Cuántos cristianos no se encuentran sirviendo dentro de la iglesia y están frustrados? Porque su servicio es, ya en vez de ser para Dios, se ha vuelto a ser un servicio para el hombre. El servicio que se da dentro de la iglesia, a veces yo he escuchado y hay gente que ha venido conmigo y me ha dicho y me ha hablado y me ha dicho: hermano Jorge, ya la verdad lo que siento es que sirvo a fulano de tal y ya no sirvo a Dios, porque me está detrás de mí, y esto hiciste mal, y esto. Pero qué triste es que alguien sirva dentro de la iglesia y ya no sepa si sirve a Dios o si sirve al hombre. Y yo no estoy diciendo que no vamos a servir a un hombre, claro. Si no podemos servir a un hombre, ¿cómo vamos a pretender servir a Dios? Tenemos que aprender a servir a los que vemos. Yo no puedo venir y decir: no, es que yo no voy a servir a mis hermanos, pero a Dios sí le sirvo. No, tengo que aprender a servir a los demás. Pero que mi servicio no sea para el hombre, que mi servicio no sea buscando una recompensa de parte del hombre. ¿Y cuántos se encuentran dentro de la iglesia sirviendo a hombres? ¿O cuántos dentro de la iglesia ya han perdido el enfoque, ya han perdido la meta a la cual deberían de llegar? Y vienen a la iglesia por costumbre o por religión o porque ya es algo de rutina. Pero vemos que una de las cosas que puede perecer es el vigor. Y muchas veces dentro de la iglesia nosotros, como le digo, nosotros podemos estar en la iglesia, nosotros podemos servir. Y podemos decir: hermano, estamos en victoria, y podemos bendecir a otros. Pero ya el vigor ya no está. Ya la meta ya no está. Ya a veces hay quienes dicen: ya ni sepa que estoy aquí. Pero nosotros debemos de ver que no perezca ese vigor. Que aunque tú tengas 40 años en el evangelio, que tu vigor esté al igual que cuando empezaste en Dios. Que tu esperanza esté igual que cuando empezaste en Dios. No quiere decir de que porque tu cuerpo empieza a envejecer ya vas a ir perdiendo el vigor. No. El vigor no se pierde por la vejez del cuerpo. Porque hay un hombre en la Biblia que llegó a una edad avanzada y dice la palabra que nunca perdió el vigor. Vayamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 34 y verso 7.
Deuteronomio 34, verso 7 dice: aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, dice aquí la palabra, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Hermanos, Moisés dice allí que tenía 120 años. Yo creo que ninguno de nosotros conocemos a alguien de 120 años hoy en día, ¿verdad? Moisés tenía 120 años, dice, y la luz de sus ojos, dice allí, no se había apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Era un hombre viejo, pero su vigor estaba allí. Dice una porción de la palabra que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y tú y yo, amado hermano, somos llamados a mantenernos de esa manera, a caminar de esa manera, porque en este camino vas a enfrentar muchas decepciones. En este camino del evangelio tú vas a enfrentar muchas cosas que van a venir a querer derribarte en tu caminar, que van a venir a querer tumbarte en tu caminar, que van a venir a querer obstruir tu caminar. Pero tú y yo debemos de ser como Moisés, de mantenernos como viendo al invisible, de no perder el vigor. Hay muchos que en este camino abandonan el camino de Dios porque alguien lo traicionó, porque alguien le jugó mal, porque alguien lo golpeó en su alma, y muchos abandonan el camino de Dios. Pero tú y yo somos llamados a mantenernos en este caminar y mantenernos firmes con nuestro vigor, como Moisés, que dice que no se apagaron sus ojos ni había perdido su vigor. Dice el apóstol Pablo que aunque esta morada temporal se vaya envejeciendo y desgastando, el hombre interior se va rejuveneciendo. Tú y yo debemos de irnos rejuveneciendo cada día más. Que no se vaya apagando tu espíritu, que no se vaya apagando tu vigor, sino que te mantengas encendido, que te mantengas de pie, que te mantengas buscando a Dios, aunque ya tengas muchos años en el evangelio. Que tú te mantengas cerca de Dios. Todos conocemos, quizás la mayoría de todos conocemos a aquel hombre evangelista, Gigi Ávila, un hombre que murió de una edad avanzada, pero ese hombre, aunque murió ya viejo, pero encendido de Dios, con su vigor allí, un hombre que nunca perdió la esperanza, un hombre que nos dio un ejemplo a seguir. Nosotros debemos de ser como Moisés, como Gigi Ávila, que no perdamos el vigor. Pero cuántas veces no viene una prueba en nuestra vida y ya queremos tirar la toalla. Cuántas veces algo sucede en nuestro hogar y decimos, ya, ¿para qué? Nos desanimamos y decimos, no, que otro siga, que otro lo haga, o ya mejor me regreso como Pedro. Pedro, cuando negó a Jesús, se regresó a las redes. ¿Y cuántos no hoy en día se regresan a lo que antes hacían? ¿Cuántos hoy en día no se regresan al pecado? Quizás pueden estar en la iglesia, pero regresando al pecado, regresando a las mismas cosas de antes, pero porque se va perdiendo el vigor. Vayamos a Proverbios capítulo 5 y verso 8. Proverbios 5, verso 8. Dice, aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, no sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. Hay quienes pierden su vigor
porque se acercan a la mujer extraña. Hay quienes por causa de un adulterio, por causa de una fornicación, pierden su vigor. Hay quienes por causa de unos minutos de placer pierden el vigor que tenían. Dice allí Salomón, dice, no sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. ¿Cuántos no han caído y han abandonado las cosas de Dios? Pero hoy en día Dios nos habla, y si alguien en medio de nosotros ha caído, no es para que te quedes caído, sino para que te levantes. Es para que cobres fuerza una vez más. Pero nosotros que nos hemos mantenido es para que no vayamos a dar nuestro vigor a otros. No, si tú, hay quienes pueden decir, no, es que, bueno, pues ir a fornicar, ir a acostarme con fulana de tal, pues unos cuantos meses me voy del evangelio y regreso, pero ahí se queda el vigor. Es peligroso. Si alguien aquí está pensando en eso, mejor aborta el pecado. Si ya ese pecado ha bajado tu corazón, sácalo de tu corazón. Porque puede ser aquí, como dice el Proverbios, que no des tu vigor a otro. Tú puedes haber servido mucho tiempo en el evangelio y Dios te pudo haber usado mucho tiempo. Pero si tú vas y te acercas a la extraña, si tú vas y te acuestas con una mujer extraña, o tú, jovencita o mujer casada, si tú vas y te acuestas con un hombre que no es tu esposo, puedes dar tu vigor a otro y puedes dar tus años al cruel. Y no es que yo te esté deseando algún mal, pero es lo que la palabra dice. Y hay gente que lamentablemente ha jugado con el pecado y lo han pagado caro. Lo han pagado caro. Pero vayamos avanzando, amén. Segunda de Corintios, capítulo 4 y verso 16. Segunda de Corintios, capítulo 4 y verso 16. Dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día tras día. Debemos de ir renovándonos día tras día. Deuteronomios capítulo 32 y verso 36. Dice Deuteronomios 32, 36, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Dice que cuando viere que la fuerza pereció, porque a veces la fuerza perece, y ahí estaba hablando de los siervos, de aquellos que sirven, y muchas veces en los servidores va pereciendo la fuerza. En nosotros como servidores en la casa de Dios va pereciendo la fuerza. Pero dice que Jehová juzgará a su pueblo y por amor a sus siervos se arrepentirá. Dios no quiere que tu fuerza se acabe. Dios no quiere que se desgasten tus fuerzas en cuanto a lo espiritual. Dios quiere que te mantengas fortalecido. Pero a veces hay momentos en los cuales debilitamos, y en esos momentos en los cuales estamos débiles debemos de acercarnos a Dios y decirle, Señor, renueva mis fuerzas. Renueva mis fuerzas, Señor, en tu presencia. Renuévame. Cuando metieron la vara de Aarón en la presencia de Dios, dice que aquella vara reverdeció. Y cuando tú y yo estamos debilitados en nuestra vida espiritual, acerquémonos a Dios y que Él nos fortalezca.
Si tú estás desanimado, si tú estás débil en tu vida espiritual, si tú estás diciendo voy a tirar la toalla, voy a ya dejar esto, dejar aquello, fortalécete en Dios. Fortalécete en Dios. Acércate a la presencia de Dios. Y dile, Señor, necesito nuevas fuerzas, necesito avanzar, necesito fortalecerme, Dios mío. Quiero leer en 2 de Samuel, capítulo 1 y verso 27. 2 de Samuel 1:27 dice: ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Cuando aquí dice la palabra de Dios, cómo han caído los valientes y han perecido las armas de guerra. Nosotros debemos de ver en nuestra vida si no hemos dejado a un lado las armas de guerra. Porque muchos de nosotros podemos recitar Efesios, que dice: ceñidos con toda la armadura de Dios, revestidos con toda la armadura de Dios, pero podemos tener las armas de guerra a un lado. Y allí dice la palabra de Dios, allí dice: ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Si tú eres un valiente de Dios, si tú eres un hombre, una mujer que Dios ha llamado a pelear en el reino espiritual, debes de ver si no has dejado las armas de guerra a un lado. O quizás nunca has tomado una arma de guerra. Debemos de ver que no dejemos las armas de guerra a un lado. Y dice allí: han caído los valientes. Aquel hombre había caído, aquel hombre Saúl había caído, había muerto, y sus armas de guerra habían perecido. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de tomar las armas de guerra, hermano. No debemos de dejarnos que el enemigo siga ganando terreno en nuestra vida. No debemos de dejar que el enemigo siga ganando terreno en nuestro hogar. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto cómo el enemigo ha ganado terreno? Y hay momentos en los cuales nosotros sabemos que el enemigo está avanzando, que el enemigo está ganando terreno. Si tú podemos ver nuestra vida, a veces vemos que el enemigo gana terreno. Pero dice ahí la palabra de Dios que han caído los valientes y han perecido las armas de guerra. Nosotros debemos de ver que en mi vida no perezcan las armas de guerra. Que si yo veo que el enemigo está haciendo estragos en mi vida o estragos en mi familia, yo debo de tomar las armas de guerra. Yo debo de empezar a clamar y a pelear con fe. No debo de decir, es que ya todo está mal, ya todo está perdido, ya no hay esperanza, sino que ver que en Dios tenemos armas poderosas. Que aunque el enemigo se levanta en contra de la iglesia de Dios, aunque el enemigo se ha levantado en contra de tu familia, tenemos las armas de guerras para hacer retroceder al enemigo. Debemos de ver que no estén pereciendo esas armas de guerra en nuestra vida. Pero cuántas veces el enemigo no empieza a robar ciertas cosas en nuestro hogar. Hay hogares que ya no tienen paz. Hay hogares que llega el esposo, algunos dicen el ogro, ¿verdad? Llega el hombre de la casa y todos corren debajo de la cama. Todos apagan la luz y se van a esconder. Hay quienes ya no pueden tener paz en su hogar, solo pleitos, solo peleas, solo gritos. Pero debemos de ver que si el enemigo está robando la paz en nuestro hogar, debemos de pelear por esa paz. Porque es nuestro, como iglesia de Cristo, es una de las riquezas que Dios nos ha dado, la paz. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero no la doy como el mundo la da. Pero ¿cuántos hogares ya no tienen paz en su hogar? ¿Cuántas familias ya no hay paz, solo pleito? Ya el hombre mejor ni quiere llegar a la casa porque escuchar a la mujer, ¿verdad?
mejor me voy a otro lugar. Pero debemos de ver que haya paz, que el enemigo no nos esté robando. ¿Cuánto terreno no el enemigo ha recorrido con nuestros hijos? ¿Cuánto terreno el enemigo no ha recorrido en nuestra vida espiritual, en la iglesia? Debemos de ver que debemos de levantarnos y tomar las armas de guerra. Hay una porción de la palabra, dice, despertad a los valientes, porque es tiempo de guerra. Nosotros debemos de saber que el enemigo no ha dejado de pelear. El enemigo no se va a dormir porque nosotros nos dormimos. Dice una porción de la palabra que cuando los hombres durmieron, el enemigo vino y sembró cizaña. Entonces nosotros debemos de ver que yo no tenga las armas de guerra a un lado. Si tú ves que el enemigo quizás ha avanzado en tu vida, que el enemigo quizás te ha quitado ciertas cosas, no te quedes allí, levántate y empieza a pelear. Levántate y empieza a retomar tu vida, levántate y empieza a retomar lo que Dios te ha dado. Quizás el enemigo está afectando tu economía, pero Dios no te ha llamado a estar empobrecido. Dios te ha llamado a ser un pueblo bendecido. Pero muchas veces nosotros decimos, pues es que es la voluntad de Dios. Yo entiendo que hay momentos en los cuales Dios nos va a meter en ciertos aprietos para enseñarnos algo, pero no toda la vida Dios nos llama a vivir de esa manera. Entonces nosotros debemos de ver que tomemos las armas de guerra. Dice 2 de Corintios capítulo 10 y verso 4. Dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Pero dice allí que las armas de nuestras contiendas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Dice que son poderosas para destruir toda fortaleza, toda especulación, todo razonamiento altivo que se levanta. Porque hay razonamientos que se levantan, hay pensamientos que se vuelven fortalezas en la vida de la gente. Hay pensamientos que se vuelve una fortaleza, y derribar esa fortaleza en ciertas personas muchas veces cuesta. Hay pensamientos en la mente de la gente que a veces esos pensamientos se han vuelto una fortaleza, y por más que uno le quiera ministrar, no puede vencer la fortaleza que hay en su mente. Hay gente que vive de cierta manera porque su pensamiento no lo logra cambiar. Por eso es que Pablo nos dice que renovemos nuestro pensamiento, que renovemos nuestra mente. Y nuestras armas son poderosas en Dios para destruir estas fortalezas, para destruir toda especulación, para destruir todo razonamiento de parte de las tinieblas que se levanta. Incluso para destruir las cosas que nosotros mismos nos ministramos. Porque a veces solo le atribuimos todo al diablo, ¿verdad? No, es que el diablo, y muchas veces el enemigo ni ha hecho nada. Muchas veces nosotros mismos nos menospreciamos. Nosotros mismos decimos, no, es que no voy a alcanzarlo. No, es que ya sabía, soy un bueno para nada. O le ministramos a nuestros hijos, son bueno para nada. Muchas veces nosotros mismos declaramos cosas que afectan nuestra vida. Muchas veces nosotros hablamos cosas, yo no sé si tú has hablado cosas cuando te has encontrado en un fracaso, en un momento que ya de plano sientes que ya fracasaste en todo, y quizás has declarado algo y has dicho, no, ¿para qué seguir? Hay gente que ha dicho, ¿para qué seguir? Mejor me quito la vida. Hay gente que ha dicho, mejor dejo la familia,
Dejo el trabajo, dejo la iglesia, dejo el privilegio, dejo el estudio. Hay gente que ellos mismos se menosprecian, ellos mismos se ministran, ellos mismos hablan cosas en medio de esos momentos de fracaso. Y empiezan a hablar cosas que en el mundo espiritual tienen poder. Porque lo que nosotros declaramos, muchas veces tiene poder. Lo que tú le declares a tu hijo, lo que tú le declares a tu hija, a veces tiene poder y puede afectar su vida. Pero de igual manera tú puedes declarar la palabra de Dios sobre ellos, las bendiciones de Dios sobre ellos. Pero nosotros tenemos que ver, hermanos, que quizás nosotros mismos hemos declarado cosas, hemos dejado cosas en Dios, hemos dejado a un lado quizás las armas de Dios. Quizás tú en un tiempo tú te levantabas con tu familia a orar, a clamar y a empezar a decir, ¿saben qué? Vamos a declarar bendición de Dios en nuestra casa. Vamos a declarar bendición de Dios en nuestra cuadra. Vamos a declarar la presencia de Dios en nuestro hogar, y lo hemos dejado a un lado. La oración es un arma poderosa en Dios. ¿Y cuántas veces no vamos a orar? ¿Cuántas veces en la semana decimos, ya llega el sábado y dice, bueno, pues voy a llegar a las 6 para orar? Pero en la semana no oramos. Pero la oración es un arma poderosa. ¿Cuántas madres, quizás aquí hay muchas madres que han hecho esto, que tienen un hijo perdido, un hijo que no quiere nada con Dios, y ellas en su cuarto, quizás en su closet, llorando delante de Dios, clamando delante de Dios, porque han entendido que esa es un arma poderosa? Si tú tienes un hijo que pareciera que no hay esperanza, en Dios hay esperanza. Solo clama delante de Él. Y quiero terminar, hermanos, en esta tarde. Solo leer un versículo más. Primera de Samuel, capítulo 31 y verso 10. Dice, pusieron las armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Betzán. Cuando Saúl murió y perecieron sus armas de guerra, dice que pusieron las armas en el templo de Astarot. Y Astarot era una diosa pagana que tenía que ver con la inmoralidad sexual. ¿Y cuántos hombres y mujeres de Dios, por causa de la inmoralidad sexual, sus armas de guerra que un día usaban para Dios, que un día peleaban, cuántas de sus armas ya no están? ¿Cuántos no han dejado las armas de guerra a un lado? Voy a invitarte a que te pongas de pie. Y que en este día tú puedas ver en tu vida, como te dije, quizás todo marcha bien en tu vida, quizás todo está bien en tu vida. Pero hay quienes podemos decir, hay cosas que ya no están en mi vida. Hay cosas que un día tenía en Dios que ya no están. Hay quienes podemos decir, hay cosas que he abandonado, hay cosas que ya no hago, o hay cosas que el enemigo ha quitado de mi vida. La paz, el gozo. Quizás ya no sirves de la misma manera como servías antes. Quienes han perdido el vigor, quienes han perdido el enfoque verdadero del Evangelio de Dios. Pero hoy es una buena noche, hermano y hermana, que estás en este lugar, para que tú y yo retomemos las cosas que han estado pereciendo en nuestra vida. Aquel pueblo se encontraba, como te decía, que no había muerto. El pueblo no estaba muerto, pero estaba muriendo. Y muchas veces nos encontramos de esa manera,
como la hija de Jairo, que no estaba muerta, pero estaba muriendo. Y aquel hombre, Jairo, cuando vio que su hija estaba enferma y estaba muriendo, fue con el Señor Jesús y le dijo: mi hija está muy enferma. Porque hay cosas que